Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Inicia este 2020 con una cuenta regresiva de 9 meses para que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones primarias de cara a un nuevo proceso general con una descomunal carga de incertidumbre y afanes de limpiarle la cara a su sistema político. En este proceso se espera la participación de miles de nuevos votantes, el surgimiento de 10 partidos políticos, mientras están pendientes reformas electorales y constitucionales y en juego el relevo o permanencia en el poder del Partido Nacional, que por primera vez en la historia del país ha ocupado la silla presidencial en 3 periodos consecutivos. El proceso avanzó entre enero y septiembre del 2019 con el paso del Tribunal Supremo Electoral al Consejo Nacional Electoral, apertura del Tribunal de Justicia Electoral con el nombramiento de los concejales en propiedad. Mientras el Consejo Nacional Electoral no cambie las reglas del juego en las reformas electorales, la población no tendrá la confianza para ejercer el voto y habrá posibilidades de otro fraude en las próximas elecciones, advirtió el diputado liberal Yuri Sabas. Algunos creen que porque se nombraron 3 personas en el CNE, van a hacer unas elecciones limpias. Eso no es cierto, porque el fraude es en las mesas y mientras no se cambie o se regule el tema de las mesas electorales, tenemos todavía la probabilidad de otro fraude, sentenció Sabas. Sabas también sostuvo que el bipartidismo ha dejado de existir y lo que predomina son los nacionalistas y los antinacionalistas, y el que desconozca eso vive en otra Honduras. Pero en las filas rojiblancas desde el pasado mes de abril mantienen una agenda que suavice los puntos conflictivos que los dividen. Entre estos, la expulsión de 17 parlamentarios del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, medida que el Tribunal Supremo Electoral revirtió, pero que la autoridad partidaria mantiene en firme. También está en debate la lealtad demandada que el propio presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal exige como muestra de acatamiento a los estatutos del partido en la Mesa de Unidad Liberal. En el bando del Partido de la Estrella Solitaria destacan el activismo del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, el de Ricardo Álvarez, el empuje del alcalde de la capital Nasri Tito Asfura y el del presidente de la autoridad partidaria Reinaldo Sánchez. En cuanto a libertad y refundación, trascienden la fuerza de la ex candidata presidencial y ex primera dama Xiomara Castro de Celaya, además del fuerte trabajo político del abogado Wilfredo Méndez, la postura crítica de Nelson Ávila y el inminente lanzamiento de Carlos Eduardo Reina. Las opciones para los partidos emergentes o minoritarios se barajan en la incertidumbre, pues con las reformas electorales podrían verse afectados al no recibir credenciales electorales, se han quejado. El proceso eleccionario del 2017 aportó un estimado de más de 600,000 nuevos votantes que habrían asistido a las urnas por primera vez, por lo que con las reformas electorales y constitucionales, como la segunda vuelta y el voto electrónico, la renovación del documento de identidad y el ambiente político que priva en el país podrían alcanzar similares niveles de participación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarlos en la entrevista de Canal 11. Tengo 3 distinguidos invitados, analistas los 3. Don Darío Hernández, bienvenido. Gracias por invitarme. Saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y esperando que al final de esta importante plática tenga el pueblo hondureño más y mejores opiniones sobre lo que ocurre en el país y su perspectiva. Gracias por estar acá. Don Julio Navarro. Buen año, Julio. Mucho gusto, Raúl. Encantado de estar con estos honorables compañeros. Suerte con la UPN este año. Don Ramón Espinosa. Buenos días, gracias por la invitación y feliz año nuevo. Ojalá que este año sea de buenas noticias para todos. Voy a hablar con ellos de varios temas. Por la capacidad que tienen los 3 para poder orientar sobre lo que está pasando en Honduras. Lo que está pasando en el Medio Oriente. Ayer Irán ha bombardeado una base norteamericana en Irak. El canciller iraní ha dicho que se hizo en defensa ya al ataque que hicieron los norteamericanos desde esa base de Irán.
de Irak. Julio, ¿qué piensas de eso? A mí me parece que eso a los hondureños debe preocupar tanto más que el impacto que eso va a tener en el problema del petróleo, porque esas son variables independientes históricamente de todo nuestro desarrollo. Más bien eso es lo que sirve, Raúl, para entretenernos a nosotros sobre los problemas fundamentales que estamos. Y eso te viene a generar un poquito más de nerviosismo sobre la ya sumada y reiterada ansiedad en que mantenemos los hondureños. Entonces yo creo que nosotros no tenemos ninguna influencia, ya sea directa o indirecta, sobre esos grandes problemas que históricamente se han dado. Yo creo que al final Irán se va a entender con Estados Unidos. Licenciado Hernández, ¿qué piensa de eso? Coincido en principio con la opinión de mi colega. Creo que es importante prepararnos para un aumento en el petróleo, porque esto ahora se inicia, pero no sabe cuándo se termina. Efectivamente, nosotros somos los más perjudicados, países como los nuestros, en este tipo de conflictos internacionales que ya son históricos y que prácticamente este es un dato más de tantos que han ocurrido y que desgraciadamente seguirán ocurriendo en el futuro. Preparémonos para un aumento en el petróleo, porque efectivamente el combustible tiene un efecto multiplicador en la economía nacional. Sí, ingeniero. Bueno, yo pienso que al final este es el escenario idóneo para Donald Trump, para un manejo político al interno de Estados Unidos, y creo que va a salir fortalecido de este proceso. Cuando Estados Unidos se siente amenazado a nivel internacional, que su poderío se siente un poco, se preocupa el pueblo, necesitan un líder fuerte, y Trump lo es, más que lo que proponen los líderes demócratas, y yo creo que con esto está asegurando su reelección, y eso del el juicio político va a quedar atrás solo como un evento, una intentona de evitar que él se reelija. Pero como le decía a unos amigos demócratas hace unos meses, mire, les decía yo, tengan cuidado, Trump es un hombre de medios, es un hombre que parece que toma decisiones erráticas. Que no lo quieren los medios. Pero detrás de él hay un equipo que ya demostró, un equipo de asesores, que demostró que son muy inteligentes y que usan herramientas de información avanzadas y que le pueden sacar ventaja a las crisis. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Claro que no podemos pensar que esto sea simplemente sacrificar un país por un tema político. Más bien se trata de reafirmar el poderío de Estados Unidos en esa zona. Bien. Además, Lee, hay que recordar que Bush se eligió 2 veces en base al miedo que tenían los norteamericanos. Claro. Todos los norteamericanos se la tiran de valientes en el mundo, pero internamente siempre votan por miedo. Entonces el que les asegura que pueden agredir a alguien, van por él. Es que los valientes pero hoy hay que reconocer, mire, hoy la sociedad norteamericana internamente está cambiando. Ya hay mayores grupos de presión que pueden terminar haciendo lo que hicieron los movimientos sociales con la guerra de Vietnam. Recuerde que hay inequidad también ahí. Así es. Pero por andar en estos líos, Estados Unidos al final está perdiendo la batalla económica con la China. No olvidemos que esta guerra significa una erosión sustantiva a sus recursos, y por eso no es de nada de extrañar que en la actualidad Estados Unidos sea el país más endeudado del mundo. Evidentemente tiene capacidad de pago, pero en perspectiva ya sabemos que la China ha superado sustantivamente a la economía estadounidense. Ahora, Raúl, ¿qué beneficios va a tener el gobierno de esto? Va a recaudar más impuestos con el precio del combustible, porque a mayor precio, mayor impuesto. ¿El gobierno de Honduras? Sí. Bueno, entre más impuestos, más sobra. Esas son las que habría que buscarlas. Bien, voy a aprovecharlos en todos los temas. Se ha tomado la decisión de intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Al señor Luis Deras lo nombraron gerente, que me parece un buen técnico, pero rápidamente lo están quitando. Están hablando de que van a destituir gente y que todos los gobiernos, gobierno de Maduro, gobierno de Mel y todos los gobiernos nacionalistas, ha sido un desastre el ENE. Es una deuda impagable con las empresas generadoras de energía, un latrocinio, funcionarios de varios gobiernos pidiendo mordidas a diestra y siniestra. Es un caos la ENE. Y ahora el Consejo de Ministros decide
quitar al gerente y meter una junta interventora durante 90 días. Comentario, licenciado Hernández. Me parece una decisión que en la práctica va a demostrar que no es la adecuada. Primero porque la intervención, desde mi punto de vista, corta un esfuerzo que ya estaba programado. Y segundo, el tiempo que le dan para una intervención de 90 días en una empresa tan compleja como la ENE, creo que no será suficiente. Evidentemente, esta empresa, que antes era una empresa muy solvente para el país, paulatinamente han ido privatizando todos tus servicios y en esa medida entonces la utilidad financiera prevalece sobre una utilidad social desde la perspectiva del Estado. Y sobre esa base entonces la ENE, que técnicamente también es una empresa muy ineficiente y no desde ahora, sino que prácticamente en los últimos 15 años, 20 años, ninguna empresa puede ser eficiente perdiendo el 32% de su capacidad instalada y de su servicio. Así que entonces el gobierno, que me parece correcto que haya tomado también la decisión de eliminar el impuesto a una gran cantidad de servicios de la ENE, sobre todo para la gente de bajos ingresos, es adecuado, pero ahora veremos qué pasa con esta intervención, porque al final estas son recomendaciones, vale decir exigencias de los organismos internacionales. Y yo debo decir aquí con mucha claridad que en ningún país la austeridad recomendada por los organismos internacionales, particularmente el Fondo Monetario, ha resuelto los problemas de un país. Necesitamos una expansión del sector público que genere empleo, que es lo que Honduras necesita. Don Julio. Raúl, en Honduras hay una gran cantidad de problemas que a veces nosotros lo asumimos que son problemas de gobierno, pero que sí creo yo que debemos de tomarlos como problemas de país. O sea que debía de trascender a la frontera que como tal maneja un gobierno en particular. Y una de las cosas es la producción de energía eléctrica, que se simboliza en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo creo que sobre esas cosas es que nosotros necesitamos llegar a acuerdos nacionales, mira, que no estén sujetos a los vaivenes de carácter político que toma un gobierno, sino que deben de haber una estrategia, una política más a largo plazo, que incluso habría que negociarlo con todos los partidos políticos, también con el sector empresarial, y del sector empresarial dividir quiénes son los empresarios que se lucran con el problema del ENE, quiénes no, a quiénes beneficia y a quiénes afectan, para definir una estrategia. Porque mira, este último gobierno vive de ocurrencias. Se le ocurre intervenir la secretaría tal, se le ocurre intervenir la otra, y mira, con ocurrencias no podés gobernar ni podés rehabilitar empresas tan estratégicas como la energía eléctrica. Eso que decís vos, Raúl, que la ENE es un caos, es un desastre, eso no es cierto vos. La ENE es la empresa más rentable para el desorden que hay en nuestro país. ¿Cómo te pones a creer vos que un monopolio como es la ENE sea un monopolio ineficiente? Si los monopolios, como no tienen competencia, no tienen nada, tienen altos índices de rentabilidad, ¿por qué la ENE ante el gobierno aparece endeudada, aparece todo eso? Es por todos los actos de corrupción que hay ahí, mira, y no de un partido en particular, sino que son actos estratégicamente definidos a lo largo del desarrollo de la ENE. Entonces eso es un caos. Y entonces, claro, en un país serio. Un caos donde alguien se beneficia de ese caos. Claro. Los que están adentro y los empresarios que están afuera. Por eso te digo, pero el afectado es el país como tal, Claro. el país como tal en cuanto que, uno puede decir en cuanto al consumidor, el país como tal en cuanto a su competitividad que debe tener, porque la energía eléctrica es un factor importante en eso. Entonces, yo repito, como un enorme monopolio, que es la empresa de energía eléctrica, es una empresa quebrada, Y ahora el presidente dice que en 90 días la va a restaurar. La dividieron, crearon 3 empresas que con 3 iba a ser rentable y todo eso. Entonces yo repito, esas cosas son ocurrencias del presidente para entretener a la población de que él realmente tiene una agenda de cómo buscar restaurar la eficiencia de empresas que por problemas de corrupción están realmente quebradas. Ingeniero Espinosa. Bueno, yo tengo una visión y tal vez un poco de información diferente. Creo que el presidente está bastante preocupado por la situación del ENE,
pero sobre todo porque es un problema financiero. Es un agujero por donde se van miles de millones cada año. Y no es, como decían, eso sí concuerdo con Julio, que no es un problema de ahora, viene de hace mucho tiempo. Ningún gobierno lo ha podido resolver. Y además, el problema del ENE, aunque diga que es un monopolio, el problema es que depende de un grupo de generación al cual le debe un montón de plata. Y lo que necesitamos, concuerdo, es soluciones de país en donde todos participen, porque aquí el sector privado, los trabajadores, el gobierno, otros sectores sociales son afectados y son parte de la solución, así como son parte del problema. Yo pienso que el gobierno solo no lo puede resolver. Creo yo, y así en muchos sectores, todos los problemas sociales, los problemas de educación, de salud, creo yo que tiene que hacerse acuerdos y para que estos próximos 2 años se puedan tener resultados concretos y sobre todo, miren, no grandes resultados, pero sí que sean irreversibles, porque la tragedia de Honduras es que cada 4 años estamos regresando de nuevo y viene alguien con otras ideas, viene con otras, a ensayar otras cosas. Ahorita el problema del ENE, hay un plan que está consensuado con organismos internacionales, sobre todo apoyados por el BID, y que yo pienso, porque no estoy totalmente en el fondo de este tema, que se toman estas decisiones para acelerar el proceso, porque se ha puesto lento. Y viene una demanda de energía en el país y es necesario que esa demanda sea suplida con energía, pero más barata. Tenemos un problema en el costo de la energía. Si bien es cierto, nosotros no producimos petróleo, pero sí hay alternativas que pueden producir energía más barata. Y eso es lo que hay que buscar, pero hay que tomar decisiones importantes donde el sector privado también tiene que participar, porque el sector privado al final es el que genera la energía, ¿verdad? Un sector. Bueno, una parte del sector privado, porque mire, con esto del cambio climático, la sequía, no podemos estar dependiendo de centrales hidroeléctricas, eso es una utopía, ni tampoco de la energía solar o de la energía eólica, eso es una ilusión. En realidad necesitamos energía que sea sostenible y que sea segura en el suministro, y para eso tenemos que buscar energías alternativas fósiles también. Por ejemplo, el gas natural es una solución. Raúl, ¿vos recordás cómo se llama aquel gerente del ENE que decía que era muy eficiente? Jesús. ¿Jesús qué? Mejía. Dirigiendo la empresa más estratégica de Honduras. En tiempos de las elecciones lo sacaron al hombre de allá a que dirigiera el conteo de votos. Eso te da una visión de la irresponsabilidad en que manejamos instituciones que son fundamentales para el desarrollo del país. Tal vez el hombre es muy hábil, muy capaz. Bueno, quebró el ENE, pues, la terminó de quebrar. Oriéntenme. En el gobierno de Carlos Roberto Reina comenzó esto de las térmicas, ¿verdad? Sí, sí. 1994. Sí. Sí. Bueno, empezó con Callejas, a finales de Callejas. Hoy estamos en el 2020. Yo he escuchado a todos los presidentes, a todos, incluyendo al actual, decir que va a negociar con los térmicos, que van a arreglar, todos los presidentes, de Callejas a hoy. 26 años, Raúl. Sí, no ha arreglado nada. ¿Por qué? Bueno, Juan Orlando logró una rebaja en los contratos, acuérdese. Que se pararon, fue una negociación Los y térmicos logró dicen, que una rebaja. voy a parar el barco, Claro. no hay luz. Lo sé con conocimiento de causa. Pero nunca lo han hecho. Sí lo han hecho. Raúl, Claro que lo han hecho. y por eso que te decía yo, ellos presionan al gobierno y el gobierno maneja una agenda política, pues, que tiene que quedar bien con ambos sectores. Pero si eso lo tomáramos como un problema de país, consensuado con todos los sectores, el por qué, mirando el horizonte de Honduras sobre esto, los gobiernos tendrían mayor fuerza para poder negociar y poder incluso poner condiciones. Y eso es lo que no tenemos. Hay dos cosas que son diferentes, pero eso de la luz y la hemodiálisis en los hospitales aquí es un negociazo privado Así es. que digo yo, ¿y por qué el gobierno mejor no compra las máquinas? Porque el modelo que aplica se lo impide.
Es un modelo neoliberal en donde la privatización del servicio, por ejemplo, la ENE no está totalmente privatizada. Está privatizada en este momento por el servicio final, pero la generación de energía no está en manos del ENE, ahora está en manos de privados. Y ese es un elemento exógeno, un costo exógeno que tiene la empresa que no lo puede definir internamente, es a través de las negociaciones con la empresa. Yo coincido con Julio en el sentido de que todo esto debe ser al final, como otras políticas de Estado que tengan una permanencia y una estrategia a muchos años, independientemente de quién sea quien esté en la presidencia de la República. Pero en este momento hay que actuar con mucho dinamismo y con mucha eficiencia, basado en lo que se ha hablado aquí con relación a la corrupción, con relación a la ineficiencia y sobre todo también despojando en la medida de lo posible a muchos empresarios que han hecho de la ANE en este momento, contrario al pueblo hondureño que se le ha subido las tarifas, un gran negocio para su propio beneficio. Raúl, hay una cuestión. Darío decía que parte del poder neoliberal. Mira, sobre este problema de las empresas del Estado, yo creo que hay un obstáculo enorme al desarrollo de las empresas del Estado, que es la ley de contratación del Estado. Mira, pareciera que la ley de contratación del Estado se reunieron los más altos empresarios, elaboramos esta ley. ¿Cómo le amarramos nosotros las iniciativas al sector público? Y entonces, por ejemplo, lo que decimos de hemodiálisis. Mira, anda, búscate la ley de contratación del Estado, si eso se puede hacer. Anda a ver si puedes desarrollar una empresa telefónica con la ley de contratación del Estado. No podés. Y entonces, esa ley, mira, pero dicen, con esa ley garantizamos que no haya corrupción, garantizamos aquí. No, es al revés. Para alimentar, esa ley, el COVID también está subiendo. Claro, esa ley te evita de que las empresas del Estado puedan recuperarse y puedan generar beneficios y puedan tener capacidad de competencia. Yo escuché al presidente de la República ayer que dijo que él iba a entrar a la ley de contratación del Estado, que eso en Honduras es un mito que limita a cualquier funcionario público de no hacer nada para no meterse toda en la problemas. ejecución, una serie de medidas que se han puesto una sobre otra que al final no ayudan a combatir la corrupción realmente. Lo que hacen es atrasar todos los procesos. Y al final la gente, mire, aquí yo que estoy siempre auscultando la opinión pública, aquí hay un mito con el tema de la corrupción. Todo el mundo dice la corrupción. La corrupción no es la primera preocupación de la gente. La gente piensa en lo que le afecta directamente. Así es. Es el ingreso, son los costos de los servicios, eso. Si usted atiende esas cosas, la gente asume que la corrupción ha bajado porque le están dando un beneficio. Entonces yo creo que los gobiernos bien hacen en buscarle mayor beneficio para la gente. Y el sector privado también debería hacer eso. Porque el sector privado, por ejemplo, aquí hay muchos empresarios que tienen dinero desde hace mucho tiempo y siempre van a tener dinero. Y si vemos los índices de Gini, vemos que el crecimiento al final se va a hacer más ricos algunos grupos, ¿verdad? No es que se distribuye como debería. Y es un mal crónico del país. Entonces, debería preocuparse también el sector privado, sobre todo los que ya tienen mucho dinero, en que llegue el beneficio a la gente, para que haya estabilidad social. Todos necesitamos estabilidad social. Hoy hacíamos la broma, nosotros queremos que esto se arregle, que esto, por ejemplo, que este año y los próximos gobiernos sean más tranquilos, porque todos queremos vivir acá. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso solo se puede lograr con acuerdos, como dice Julio, y me agrada que él esté en esa posición. Tal vez pueda influenciar a sus amigos de sus grupos políticos para que podamos... ¿Usted creía que Julio estaba radical? Izquierda radical. Fíjese que a veces lo notaba, pero ahora lo miro más tranquilo. Creo que está... Uno cambia con la edad también. Mire cómo lo queda viendo. Todos cambian. No, Raúl, es que la situación está difícil. Dios primero que no pase lo de Argentina, que la gente se salió de los barrios al tener hambre, al ver a sus hijos con hambre, los ricos más ricos y los pobres más pobres. La gente fue a robar a los supermercados y se van a ir a meter a las casas, hombre. Raúl, hace poco el presidente emitió una ley que la gestionó ante el Congreso Nacional sobre el problema de adecuar deuda. Sí. Aquí ningún banco está adecuando deuda. Mira, ¿quiénes son los que están adecuando deuda? Trasladándole a los sistemas de jubilación. Claro. Y algunas cooperativas.
pero invítate a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que te traiga datos aquí. Sí, pero Julio, ¿Qué nivel de ¿cuál adecuación es el hay? objetivo de un banco? Hacer más plata. Claro. Usted no puede Claro, obligar... entonces la acción del presidente es demagógica. No, es demagógica, orientar porque y él tener debía de gestionar ante los banqueros. Miren, correcto. hombre, la capacidad adquisitiva de la gente ha bajado porque está endeudada. Ustedes pueden ayudarnos, incluso dentro de su lógica de ganar cada día más, pero ustedes no pueden ganar cada día más si la gente tiene menos capacidad de compra. Entonces, pero la política se vuelve, dice, vamos a adecuar deuda para que el hondureño tenga mayores ingresos. Ajá, y la banca, que está llena de dinero, ¿está llena de dinero? No. Sí. Y no es capaz de disponer. ¿Cómo va a adecuar deuda usted? A 12, 15%. Bueno, pero líder. cada quien tiene que hacer ¿Quién su va a parte? comprar vivienda a 12 y 15%? Cada quien tiene que hacer su parte. El gobierno, el presidente hace su parte. Y está funcionando, como usted dice, con los sistemas de previsión. Se están beneficiando miles de hondureños. Ahora, si usted tiene la facultad de tocarle el corazón a un banquero, no, pero el gobierno, ¿y por qué los norteamericanos en plena crisis bajaron las tasas de interés al cero? Bueno, ellos deben tener otras porque formas, tienen otro sentido de compromiso con el país, líder. Otras formas de presión. Es lo que aquí también. no tenemos. Aquí usted le exige que sacrifique al de abajo, pero al de arriba no le pide nada, porque eso le puede afectar la estabilidad política del presidente, como ya tenemos muchas experiencias de ese tipo. Entonces, en ese es que le digo yo que necesitamos pactar, hombre. Pactar políticas públicas que le permitan al país recuperar. Todo, pero hay cosas que se pueden concertar. Y esas cosas, si son concertadas y se aplican, probablemente no sean reversibles, que es lo que necesitamos en Honduras, que hayan cambios y progreso que no se eche para atrás. Mire, con el famoso golpe de Estado, realmente fue un retroceso enorme. Y independientemente de quién ha tenido la culpa, y eso todavía lo estuvimos sintiendo, ¿verdad? Y además que hay crisis internacionales que nos golpean, si nosotros somos una economía totalmente dependiente. Entonces debemos nosotros planificar de acuerdo a esas limitaciones. Entonces, y yo estoy de acuerdo con usted. Fíjese que después de tantos años que Honduras ha seguido todos los consejos de organismos internacionales, ¿dónde estamos? No solo son las decisiones nuestras. Claro. Usted que ha estado en el entorno de los gobiernos sabe que hay presiones de organismos y hacen que se cumplan recomendaciones. En los 80 el AID exigía. ¿Y dónde estamos? Entonces también ellos se equivocan. Mire, nos tiramos una mirada con el licenciado Hernández cuando le dice a Julio, usted que ha estado en el entorno de los gobiernos. Claro, yo soy un ciudadano, Raúl. ¿Cuántos años tengo? ¿Ah? Aquí todos hemos estado en el entorno de los gobiernos, como víctimas o como victimarios. Aquí no le afecta el caos que vos decís que vive el ENE. La ENE vive en un festival de corrupción, Raúl. Felices viven ahí, felices viven. Estoy de acuerdo. Sí, pero aquí hay que diferenciar también el tema del objetivo de la ley y la gestión en implementar la ley. Yo creo que aquí, Julio, eso es lo que hace falta y coincido contigo en el sentido de que el gobierno debe tener un impulso mayor a efecto de que esa ley se cumpla y que los bancos también estén de acuerdo con que intereses del 15% con una inflación que no llega ni al 5% son demasiado exagerados. Y no solo dedicarlos a los centros de pensiones y a los institutos de jubilaciones esa responsabilidad, sino que a todos los bancos, porque todos los han sido beneficiarios. Mire, ¿quiénes son los rublos más beneficiarios en la economía hondureña? Los bancos es uno de ellos, las telecomunicaciones es otro, inclusive la energía eléctrica por el tema del suministro del servicio. En ese sentido nos parece que es correcto, me parece la ley, sin embargo su implementación sí debe darle seguimiento al gobierno para que no se convierta en un negocio más de los bancos. Bien, hace poco el Partido Libertad y Refundación emitió este documento que tengo en la mano que se llama El absolutismo en Honduras reflejado en el presupuesto 2020. En Honduras se ha implantado un sistema absolutista que niega al pueblo su derecho a la reconstrucción democrática, arrastrándolo a la destrucción. La dictadura en Honduras se autoaprobó el presupuesto 2020 por más de 280.000 millones de lempiras, quebrantando las normas establecidas en la Constitución. La bancada del Partido Libre votó en contra, dice este documento. Don Darío, ¿qué piensa de esto?
Bueno, efectivamente, mire, el presupuesto en cualquier país es el instrumento político de desarrollo. Y ahí se refleja efectivamente la decisión de cualquier gobierno de implementar las políticas públicas en una sociedad determinada. En el caso particular del presupuesto, yo coincido con todas las opiniones que se han dado y quisiese puntualizar en dos temas. Uno, por ejemplo, el tema de la educación. El presupuesto para la educación este año exactamente es el mismo del año pasado. Apenas ha crecido un 3-4% en los últimos años, contra más de 60% en otros rubros. En cambio, el pago de la deuda son 42.000 millones de lempiras. Eso quiere decir que políticamente el gobierno ha decidido pagar la deuda y no cumplir con los temas educativos del país. En Honduras, todos sabemos, hay 4.500 escuelas unidocentes, que significa que un profesor atiende los 6 grados. Hay más de 2.000 escuelas bidocentes, 2 profesores para los 6 grados. Hay más de 25.000 profesores desempleados y evidentemente hay serios problemas en la educación. Y para nosotros como profesor, como docente, la educación es la clave para el desarrollo. Debe ser inclusive la política pública central de cualquier gobierno y que giren todas las demás políticas alrededor de la educación, porque los problemas al final se resuelven con más educación y más educación. En ese sentido, el presupuesto no refleja la realidad del país. La inversión pública también es limitada, precisamente cumpliendo con organismos internacionales, y limita también el presupuesto las actividades que generan empleo. En el caso particular, el Producto Interno Bruto nuestro, las empresas que más se benefician con el crecimiento económico son las que menos empleo generan en la sociedad hondureña, y eso hay que revertirlo, y por eso entonces nosotros planteamos que es necesario definir con mayor claridad y un proyecto de presupuesto que refleje las intenciones políticas del gobierno en función de generar mayor beneficio para la mayoría. Julio. Raúl, sobre eso del presupuesto, uno debía de alegrarse, de que al 2010 teníamos un presupuesto aproximadamente de 110.000 millones de lempiras, nada más al 18.89, y hoy tenemos un presupuesto de 282.000 millones. Uno debía de alegrarse, porque ese es un indicador importante de crecimiento, y lo que decías vos, un presupuesto en el fondo es un proyecto estratégico de desarrollo del año. Pero la pregunta es, ¿cómo se redistribuye ese presupuesto? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué criterios dentro del marco de que buscamos nosotros desarrollar el país? ¿A qué le damos prioridades? ¿A qué no? Y eso debía de ser consultado, debía de ser consensuado, no solo con las fuerzas políticas, porque vos ves el documento del LIBRE, tiene demasiado sesgo político de darle, pero no plantear a veces soluciones cuando ellos tienen una bancada numerosa de 30 diputados. Entonces, uno debía preguntarse, 283.000 millones de lempiras, 21.000 o 25.000 millones de incremento por año del 2010 para acá. ¿Dónde se ven ese desarrollo del país en base a ese instrumento llamado Presupuesto General de la República? Yo realmente no lo veo, para el impacto que debe tener de que el presupuesto se haya casi triplicado del 2010 para acá. No veo las obras, no veo la ENES sigue en las mismas condiciones, la agricultura en las mismas condiciones, etcétera. Entonces yo creo que es el momento, yo vuelvo a repetir, de buscar una reflexión de país para ver qué hacemos, porque no podemos seguir así. Raúl, el otro año, Raúl, celebramos o conmemoramos 200 años de independencia, hombre, 200 años de independencia, y todavía las carencias que nosotros tenemos son incluso más graves las que teníamos hace 200 años. Ingeniero. Bueno, coincido con Julio que hay que tener soluciones de país. Sin embargo, en el tema del presupuesto, mire, al final nunca se va a quedar bien con todos.
Sin embargo, una de las críticas es el endeudamiento, pero fíjense que todo el presupuesto realmente, si ustedes consultan y hablan con la ministra de Finanzas, les va a explicar que tiene que hacer todo en función de que primero hay que pagar los compromisos de deuda y de lo que queda funcionar. Y esos compromisos de deuda no son solo de ahora, son viejos, ¿verdad? Y esa es una carga importante. Ahora, hay una crítica que dice, mire, que se endeudan más y todo, pues así funcionamos. Los pobres funcionamos... Usted que maneja con la el cooperación externa, verá que antes del 94 en Honduras, ningún banco prestaba para asistencialismo. Los últimos préstamos van orientados a asistencialismo. Antes un banco... Tal vez los bancos han pensado que también ellos son culpables de los temas de pobreza y todo lo que ha sucedido en estos países por los cuales no hemos avanzado. Pero también hay muchos temas, mire, como el desempleo, la pobreza, que yo les digo a muchos funcionarios, ¿y ustedes por qué asumen esa responsabilidad ustedes? Porque, por ejemplo, los temas de pobreza de que depende del ingreso de la gente, claro, y de que depende el ingreso de lo que le pagan. Es el sector privado el que genera el empleo y el que genera el ingreso. Entonces, hay que concertar ahí. Y usted sabe que todavía, si usted le pregunta al ministro del Trabajo, Carlos Madero, le va a decir que hay un alto porcentaje de empresas que no pagan el salario mínimo, ¿verdad? Usted pregunte en negocios donde se complementan con propinas y les pagan casi la mitad del salario mínimo. Ese es un problema. Probablemente dentro de su plan financiero no puedan sobrevivir sin que sea así, pero por eso hay que sentarse a concertar, porque tenemos muchas leyes que realmente no se aplican y sí hay injusticia, pero para poder tener equidad tienen que participar todos los sectores, no solo es el gobierno. Claro. En el tema del desempleo, pues el gobierno hace esfuerzos, ahí está con los programas de chamba, etcétera, pero eso es una parte. ¿No es responsabilidad? El mayor reempleador es el sector privado. ¿Y por qué el sector privado no toma el reto, invierte más en el país? Vivimos pensando en cómo atraer inversión extranjera, pero usted mismo dice, los bancos tienen plata acá, porque esa plata no se invierte. Mire, yo recuerdo, ¿se acuerdan cuando aquí no habían moles? Yo me acuerdo que cuando dijeron que iban a hacer un mall, estaba bastante joven. El mall era la peatonal, ¿no? No, pero antes de eso, ahí al lado del Colegio San Miguel. Entonces, yo dije, bueno, ¿y quién va a venir a comprar aquí? Somos muy pobres. Y cuando lo inauguraron lleno, porque la gente por lo menos iba a ver. ¿Y quiénes invirtieron ahí? Capital salvadoreño. Claro. ¿Quiénes hicieron este otro mall aquí cerca? Capital guatemalteco. Con Elvin. Con Elvin. Entonces vea cómo realmente el sector privado también tiene alguna responsabilidad. Y siempre se piden condiciones, seguridad, pero todos tenemos que arriesgar. Entonces, y no hablo de defender este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos que se enfrentan al mismo problema. Entonces, lo que sí se ha hecho en estos 8 años de Juan Orlando, que van a cumplir 8 años, y creo que no van a haber más, por si hay alguna duda. Eso está ya. Graba eso, Raúl. Marquen eso. No, para los que marquen eso y hacen una promoción, dijo el ingeniero Espinosa aquí, estos 8 años de Juan Orlando y no van a ser más, dijo. Claro, y eso, Fernando, marca eso para que hagamos una promoción. Eso así es, porque me parece que tenían dudas ustedes. Ojalá no vaya a ser como el lanzamiento que hizo Mel de Cali, ¿no? A ver, explique. No, pero mire, para terminar, la política después. Para terminar, mire, en realidad, si algo ha hecho Juan Orlando es tratar de poner orden. Se puso orden en las finanzas, realmente. Era un desastre. Y se vino, y no solo culpa de Mel, también de la transición. El modelo. El golpe también. Y el modelo también, lo acepto. Pero vea también que todos los países ahora están emproblemados. Y si estudiamos el caso de Sudamérica, no todos los países por temas de pobreza e inequidad. El otro día veía un video de un sociólogo español que hacía un análisis y le dice, mire, es que lo que sucede que el modelo de gobierno como que está caducando, hay que reinventarlo, porque la gente ya no quiere solo elegir a alguien y esperar que le cumpla y después pierde acceso, quiere estar permanentemente tomando decisiones. Claro. Entonces va a la calle a exigir que lo respeten y a exigir dignidad. Ojo, pero si yo tuviera aspiraciones presidenciales, yo iniciaría un movimiento así, con ese reclamo, y le aseguro que mucha gente se uniría. Pero ese planteamiento que habla el ingeniero, escuchada a la gente común, que pueda participar,
que no solo sea que le dimos el voto a alguien y que ya lo dejamos y que va a hacer algo bueno por nosotros. La gente quiere estar incidiendo en las decisiones. Pero el autor de esas ideas ahora es el nuevo ministro de Universidades en España, Manuel Césped. Y él plantea que el problema es más profundo, porque es una crisis al modelo de la democracia liberal. O sea, la democracia liberal como la conocemos hasta este momento está en crisis y ha sido rebasado por todos los movimientos sociales, particularmente el ejemplo que estamos viendo en Chile, que ahora está generando también en Colombia, y que eso también seguro que viene para Honduras en su momento. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes me dice los oyentes, buenos días Raúl y a sus invitados. El tema de hoy es situación de país. Un ejemplo, la ENE es tan solo la última de un sinnúmero de instituciones de Estado, sean descentralizadas o no, que están intervenidas. La intervención es una manifestación clara que se fracasó. Suma y verá que el gobierno ha intervenido casi todo. Eso se traduce en un gobierno fracasado, no un Estado fracasado. Por el último es permanente y el otro es pasajero. Bien, el próximo domingo los amigos y correligionarios del Partido Liberal de Honduras y de todos los partidos empresarios también, hay un evento, invitación en reconocimiento a la familia Rosenthal. Honramos a la memoria del hombre que soñó con una Honduras próspera este domingo 12 de enero a las 10 de la mañana en el Hotel Compantel, en el Salón Nápoles VI, un reconocimiento al cumplirse un año del sensible fallecimiento del empresario Jaime Rosenthal Oliva. Sus correligionarios, amigos de todo el país asistirán a esta conmemoración del primer año de la muerte de don Jaime Rosenthal Oliva, evento que será en el Hotel Compantel en San Pedro Sula, en el Salón Nápoles VI, a las 10 de la mañana, este reconocimiento en memoria de don Jaime Rosenthal Oliva al cumplir el primer año de su sensible fallecimiento. Sus amigos y correligionarios estarán ahí, al igual que toda su familia, el próximo domingo en el Hotel Compantel a partir de las 10 de la mañana. Bien, continuamos. Este documento habla también de presupuesto deshumanizado y militarismo. El presupuesto deshumanizado, dice Libre, de este año 2020, es promotor del militarismo. No refleja la crítica situación del entorno nacional, marcado por la extrema pobreza y desigualdad, la alarmante crisis migratoria, la impagable deuda pública, los elevados precios de los productos y de los servicios públicos como el agua, la luz, la salud y la educación, encarecidos como resultado de las privatizaciones. La economía está semi paralizada e impotente por la cantidad de cargas tributarias y costos financieros y por las variaciones de mercado internacionales. Coincidimos en el diagnóstico, porque realmente el problema de la economía hondureña es que el crecimiento que se da en el Producto Interno Bruto no se refleja en el mejoramiento de las condiciones económicas de la mayoría de la población. Como hemos expresado antes, los rubros que crecen son los más técnicos, los más adaptados a la economía y a la tecnología mundial, y eso hace entonces que no se genere empleo. Pero por el otro lado, la agricultura particularmente, y hay que impulsar también la industria de la construcción y la agroindustria que generen más empleo, porque eso no se refleja. Pero por el otro lado también hay que decir con toda claridad que en los últimos años la pobreza y sobre todo la deuda se ha triplicado. Hace 10 años los impuestos directos eran 57 mil millones y hoy son 117 mil millones. La deuda externa o pública en general eran 70 mil millones, hoy son más de 250 mil millones. Eso hace entonces que prácticamente cerca del 50% de la actividad económica del país ya esté comprometida. Entonces eso hace que se necesite una política más que de gobierno, una política de Estado, como menciona un oyente con el que coincidimos,
y creemos que el presupuesto es el instrumento más adecuado para reflejar estos propósitos y estos criterios. Así que en ese sentido coincidimos con la información, pero evidentemente agregamos nosotros que es una decisión política la que debe de prevalecer, sin exclusión de ningún partido o de ningún sector de la economía y la sociedad hondureña, porque este es un compromiso de todos. Ingeniero. Sí, mire, yo quiero mencionar acá que en realidad en los temas de pobreza siempre se dicen cosas que es una falacia. Desde el 2012 para acá la pobreza ha venido disminuyendo 1 o 2%. El problema es que es muy poco, y yo tengo las cifras y soy un estudioso de las cifras. El problema es que la baja en los índices de pobreza es muy poco, es incipiente, pero ha sido así siempre. Ahora, no es el gobierno por decreto o por una transferencia como ocurrió en Brasil. Lula bajó la pobreza, pero porque le daba dinero a la gente. En Kuwait no hay pobres porque el Estado le da un montón de plata, pero Honduras no es un país que pueda hacer eso. Entonces necesitamos que la población salga de la pobreza por sí mismo. ¿Cómo sale de la pobreza? Es un tema de ingreso y eso es un tema de educación. Usted puede tener miles de empleos disponibles, pero si la gente solo sabe leer y escribir, va a seguir ganando lo mismo o menos si no le pagan lo que la ley dice. Entonces, es un proceso de varias generaciones para hacer esto. Y probablemente un buen esfuerzo fue cuando se habló, ¿se acuerdan del Plan de Nación? Que muchos participaron. El Plan de Nación lo he escuchado. Pero el problema... Que lo sí. que presentó Facusé en tiempos de Reina. Bueno, pero el problema es que no se le da continuidad. No tenemos programas de país concertados, que aunque cambie el gobierno venga otro y siga las cosas buenas. Ese es un problema. Entonces, pero sí los temas de pobreza hay que enfrentarlos y la gente simplemente sale de la pobreza cuando se genera riqueza, es la realidad. No es, mire, aquí critican tanto que se ha invertido en el combate de la pobreza. En realidad no es para erradicar pobreza. Ojo, hay que leer la letra pequeña. Es para mitigar pobreza. Es para evitar que los pobres se hagan más pobres, pero siguen siendo pobres, para que no se le mueran los niños, ¿verdad? Para que vayan a la escuela. Y para dar una oportunidad, si ustedes leen los planteamientos y las negociaciones con los organismos, es para dar una oportunidad para que en una siguiente generación esos niños formen un hogar no pobre, tener esa oportunidad. Pero no es de un día para otro. Lula, cuando salió Lula y dejó de darles el dinero, volvió a subir la pobreza. Entonces necesitamos tener cambios sostenibles en el tema de que mejore nuestra población, pero si no educamos a la gente, no va a suceder. Mire, dígame una cosa, ustedes que están en el sector magisterial, ¿ustedes creen que ha mejorado la capacidad de los maestros de enseñar? Fíjense que yo veo en las manifestaciones, y disculpen la crítica, ¿verdad? Hasta en las pancartas errores de ortografía. Yo me acuerdo mi maestra de 4º grado, en la vida escribía algo mal, y era una maestra normal y común. Entonces nosotros tenemos que avanzar todo, no solo es el gobierno, son los sectores sociales, es la sociedad en general. Tenemos que hacer un esfuerzo, que lo han hecho otros países. Hace 60 años Corea estaba peor que nosotros, pero hicieron un gran esfuerzo. Entonces yo sí estoy de acuerdo en esa parte. Y lo otro también que no debemos olvidar, solo por la crítica, es olvidarnos de algo fundamental. Necesitamos unas Fuerzas Armadas fuertes, porque las Fuerzas Armadas son garantes de muchas cosas, estabilidad en el país. Olvidémonos de los temas de golpes, ¿Quién les ha metido eso no, a ustedes? y le digo, y si usted evalúa de que los militares son motor de desarrollo. Lo hacen. En Honduras, mire, Honduras no es Costa Rica. Aquí la gente quiere a las Fuerzas Armadas. Fíjese que yo analizo, mire, todas esas fuerzas, la policía militar, sumamente popular. O sea, fortaleciendo las Fuerzas Armadas, yo voy a fortalecer el desarrollo del país. No, perdón. Pero si usted no da seguridad, nada puede prosperar. Si usted pone una pulpería, llega el marero y lo extorsiona o lo mata. Por eso la fuerza más popular en el país es la fuerza antimaras. Mire, yo sé que hay planteamientos teóricos, hay temas ideológicos, pero hay que escuchar a la gente. Pero ¿cuáles son los orígenes de las maras? Ese es el otro, ese es el problema. No, pero también no solo es el tema de pobreza, es el tema del reclutamiento de la gente que trabaja a nivel ilegal, ¿verdad? Miren, nosotros estamos acostumbrados hace años a la criminalidad normal, pero estos son como logias, como clubes
y eso viene de la destrucción de los hogares, de las familias. Y con esa gente que nos regresan acá, viene a alimentar con otras cosas peores. Y es un tema que debemos combatir. Y eso tiene que ver ahora alimentado por el tema del narcotráfico. ¿Usted cree que un país pobre como Honduras le es fácil combatir esas redes criminales que tienen tanto poder y tanto dinero? Es bien difícil. Entonces hay que sentarse en las realidades y por eso necesitamos unas Fuerzas Armadas fuertes. Pero de eso se encargan los norteamericanos. Sí. No, mire, perdón. Mire, fíjate que a mí me preocupa usted. De eso se encargan los norteamericanos. Usted marchamos en los 70 contra pero los norteamericanos se encargan de vigilar eso. Y ahora aplaudimos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el trabajo a ellos? No, usted que está informado. No, yo estoy hablando le voy a poner de un los ejemplo. temas de seguridad. Le voy a poner un caso. Dicen los empresarios que parte de la falta de capacidad de inversión que ellos tienen es por el modelo fiscal que hay. Porque cuando usted dice, que yo estoy de acuerdo, que no es el gobierno el que va a sacar a la gente de la pobreza, sino que es la generación de empleo. Sí. Pero los empresarios en Honduras dicen que hay un modelo fiscal que les mete la mano a la bolsa. ¿Siempre tienen excusas o no? De que hay una política fiscal de que hoy si usted tiene una pulperita ahí le llegan. Perdone. Le llegan las maras a cobrarle el impuesto y le llega el gobierno también a cobrarle. Si usted hace una investigación y va a ver qué sectores empresariales son los más opuestos al gobierno y le revisa su situación en la SAR, se va a dar cuenta por qué. ¿O usted cree que aquí no se han evadido impuestos por años? Ese es un problema. El problema es que cuando un modelo funciona de una manera distorsionada y después alguien quiere aplicar la ley, hay una reacción. Porque mire, si algo afecta a un empresario es que le toquen el dinero. Yo creo que hasta eso hay que concertarlo, porque también no deben sentir que el Estado es persecutorio. Yo en eso estoy de acuerdo. Claro. Y yo creo que doña Miriam Guzmán ha hecho un excelente trabajo y es alguien que ha sido firme. Líder, hay otra cuestión que usted dice, que el problema de la educación. Yo estoy de acuerdo, pero le voy a poner un caso. ¿De qué están llenos los call centers? De ingenieros, arquitectos, médicos, economistas. Bilingües. Todos profesionales universitarios ganando a lo más 12,000 empiras. Para eso estudió un muchacho de eso. ¿Sabe qué dice la evaluación internacional sobre los call centers? Okay. Que los mejores empleados en un call center a nivel centroamericano e incluso de América Latina son los hondureños. Porque no tienen acento. No tienen acento hablan el inglés como lengua materna. Pero ¿usted cree que un médico estudió para estar contestando en un call center? Si hablamos de oportunidades de los educados. Bueno, dígame cómo resolvemos eso. No, pues por eso le digo. Entonces, cuando usted dice que solo el problema de la educación es que lo puede levantar, ya estos se levantaron en educación y el sistema no les generó oportunidades para lo que estudiaron. Pero si entonces, el problema es estructural. Mire, si usted trae la inversión extranjera, maquilas o las zonas de desarrollo y llena de empresas que demandan técnicos, y si usted no tiene los técnicos, no hace nada. Por lo menos hay que tener una base. Mire, cuando Costa Rica tuvo el impulso con la tecnología, cuando llegó Intel, no hallaban los suficientes ingenieros electrónicos. Tuvieron que ponerse las universidades en tiempo récord a preparar a la gente. Honduras, el problema es que Honduras no se va a desarrollar si solo hacemos una parte. Tiene que ser simultáneo la generación de oportunidades, la generación de conocimiento, el desarrollo de la gente. Y ahora, fíjese que gracias a las redes digitales, al internet, ahora la educación de primer nivel está al alcance de casi cualquiera. Claro. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Y por ejemplo, yo hablaba con Darío de los colegios magisteriales, tienen que innovar, tienen que salir de eso. Tienen que mejorar, tenemos que tener medios electrónicos en las aulas, ¿por qué no? Fíjense que, por ejemplo... Mientras no hagamos eso, no vamos a resolver nada. Fíjense que nada más subrayo. Nada más subrayo, mire. Mira, Darío, nada más subrayo. La visión, mire. Líder, mire, la visión que tenía... La visión de López Arellano, de crear el Infoc. ¿La visión de quién? La visión de López Arellano, que es de Gautama, Costa Bonilla, para crear el Infoc. Ajá. Mire el Infoc en qué condiciones está hoy en día. ¿Es importante el Infoc o no para un empresario? Claro que sí. Es costoso para un empresario preparar la mano de obra. Le facilita que el gobierno le ayude
habilitar su mano de obra empleada, sí. Claro. ¿En qué condiciones está el Infoco hoy? Déjenme dar una otra versión porque aquí el amigo Julio pues tiene muchas ideas. El tema aquí es que desde el punto de vista fiscal, la política fiscal en Honduras es una política regresiva. En términos porcentuales, el que gana menos paga más que el que gana más o el que tiene más ingresos. ¿Cuál debe ser el principio de una política fiscal equitativa, democrática, inclusiva? Que el que gana más pague más, el que gana menos pague menos, y el que no le ajusta para pagar, que no pague, y aquel que necesita, el gobierno debe de darle el apoyo necesario en circunstancias especiales. En el tema del Infop, efectivamente, fue un modelo aparte, Julio. No era el neoliberalismo, era una intervención del gobierno que tenía que crear todas estas condiciones para apoyarlo. Yo quisiese plantear desde otra perspectiva un tema que tiene que ver con la realidad hondureña, pero que también es importante hacerlo a raíz de las condiciones que están ocurriendo en América Latina y particularmente en Chile. La gente ahora está criticando y protestando por una palabra: la desigualdad. La desigualdad es en Honduras, inclusive América Latina, de los 15 países más desiguales del mundo, en América Latina hay 11 y ahí estamos incluidos nosotros. Por eso es que desde nuestro punto de vista, el Estado, veamos el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice: el Estado es un Estado de derecho. Para nosotros, y digo para nosotros como Partido Liberal, ¿sí?, el Estado debe ser un Estado social de derecho. ¿Qué significa para el Partido Liberal en el marco de la teoría del liberalismo social? Que la educación, la salud, la vivienda, el empleo y la jubilación deben de ser prioridades del Estado y no del mercado. Porque sabemos que el mercado es una utilidad financiera, pero el Estado es algo más que financiero porque implica una responsabilidad social. En ese sentido, el mecanismo que creemos correcto es el mecanismo, como aquí se ha planteado, de un pacto social de gobernabilidad, que la educación, en principio de cuentas, la educación sea una política de Estado y no una política de un gobierno transitorio. Por lo tanto, este tema que se está mencionando aquí del Infop y todo, yo conozco el Infop, fuimos directivos del Infop cuando participamos en el gobierno, y debo dar un dato importante. Esa aportación que hace la empresa privada al Infop es un crédito al impuesto sobre la renta, de tal manera que al final no pagan. No pagan. Así que en ese sentido está claro. Pero cuando aparece a partir de Callejas, el licenciado Callejas, la política neoliberal, todo eso se va privatizando. Yo creo que el fondo de aquí el tema es que el Estado se ha disminuido tanto que ha permitido que el sector privado actúe como generador de toda la economía del país bajo el criterio, y que es correcto desde su propia naturaleza, de la rentabilidad económica y no social. Así que en ese sentido yo creo que el fondo de aquí es cambiar el modelo y buscar otra forma, porque ahora, como decía el filósofo y politólogo español que mencionaba el colega Espinosa, es que hay que buscar maneras de mayor inclusión, de mayor participación, de mayor transparencia, menos corrupción y sobre todo un dinamismo en la economía que permita mejoramiento de las condiciones económicas de la mayoría de la población. Don Ramón. No, en general estoy de acuerdo con Darío, pero aunque eso de que critica el modelo neoliberal, yo me acuerdo que ahora que veía la nota sobre don Jaime, una persona que yo respetaba mucho, Darío era parte del movimiento de don Jaime, no sé si era neoliberal. Y vamos a estar el domingo ahí. No sé si era neoliberal en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, los tiempos cambian, ¿verdad? Los tiempos cambian. Y yo pienso que, mire, hay un experimento científico. Bueno, también. Y reconoció la responsabilidad en el Infop. Yo no sabía que había sido directivo del Infop, pero bueno. Me opuse a eso. No, pero el Infop fue una buena idea. Que es reconocer la responsabilidad del Infop. Que fue parte del gobierno.
Mire, todos hemos sido parte de los gobiernos, los 4 acá. No, pero Alguna responsabilidad tenemos en lo que se hizo o lo que no se hizo. lo bueno es lo malo. Exactamente. Todo aquel que ha recibido un pago del gobierno es un funcionario. Bueno, lo que sí creo yo es que, y les decía que hay un experimento científico, en donde se hace un cálculo, ponen a unas personas individuales a hacer un cálculo, y después todos los cálculos, las predicciones que hicieron las personas, las suman y las promedian y encuentran que esa es la mejor predicción. O sea, la predicción del conjunto es mejor que la predicción individual. Igual pasa en los métodos de resolución de problemas, en los métodos estos simples como son la lluvia de ideas, ¿verdad? Tormenta de ideas, en donde una serie de personas dan ideas y al final se saca el consenso. Yo creo que eso es importante conocerlo porque la verdad que las mejores soluciones para el país van a ser del consenso de todos los sectores y que tienen que participar. Yo creo que siempre se ha hablado de eso, pero muy pocas veces se ha hecho. Yo recuerdo cuando inició el gobierno del presidente Lobo, ¿se acuerdan? En situación mucho más difícil que la actual, que empezaron con los diálogos. Y eran horas y horas de oír a la gente. Y lo interesante, a mí me tocó trabajar haciendo los resúmenes y estuvo su amigo Arturo Corrales ahí también. Y hacíamos los resúmenes y al final sucedió algo. Todos los sectores, después de hablar con cientos de personas, coincidieron en 4 o 5 cosas básicas. Increíble, aunque eran de diferentes tendencias. En lo demás difería. Pero si uno trabaja en las coincidencias, va a ver que al final son soluciones importantes para todos. Entonces yo creo que hay que tener ese proceso de diálogo. Yo no estoy de acuerdo cuando dijeron que la vez pasada que hubo el diálogo famoso, donde estuvo Evaldías y la gente de los partidos, que después se levantaron, que no tuvo resultado. Sí tuvo resultado. 10 meses. No, el resultado fue estar platicando ahí. Mire, mientras están hablando en la mesa, se están intercambiando ideas. No, el líder, ese diálogo fue exitoso. Y que Garafuli al gobierno le sirvió para ganar tiempo. Claro. Y ganar tiempo y ganar tiempo. Y a Garafuli para pasar. Y en eso los liberales son cómplices. Lo condecoraran. Condecoraron a Garafuli. Me pareció pero una no buena fue persona. malo. Que un hombre de eso lo condecoraron. No fue malo. Y no resolvió absolutamente nada. Lo condecoraron. Pero lo sentó, eso fue un avance. Nada. Lo que le resolvió fue problemas al gobierno. Desmovilizar a la gente por y eso- darle largas por a eso la lo cosa. condecoraron. Por eso lo condecoraron. Mire, Eso, lo solo- beneficioso. Ahora, líder, solo- en lo solo- que solo permitan- yo sí espérate, discrepo solo totalmente. permíteme, dice Adonai Castro. Buenos días a todos, mis respetos. El Fondo Monetario Internacional, el devorador de países y la Banca Nacional son los padrinos de los corruptos. La deuda del país se ha cuadruplicado desde el 2009. A don Ramón debe entender que por tener crédito y más crédito en el Fondo Monetario da y dará requisitos para poder seguir dando préstamos y comprando el país. No es que se ha puesto orden, más bien es cumplir líneas del Fondo Monetario Internacional. Con todo respeto, don Ramón es un buen analista, pero es nacionalista, solo ve lo que quiere ver. Honduras ha retrocedido en todos sus indicadores. Perdón, yo soy liberal. Sí. Y trabajo para el presidente Hernández. Y soy muy leal a ellos y a los trabajos que hago, pero soy de origen liberal. Y es un ejemplo de que podemos Bueno, los trabajar en dos conjunto. tienen origen liberal, así que en algún momento ¿Quiénes deberían dos? de volver al redil. ¿Quiénes dos? ¿Tienes dos? El Julio Ay, y ya no es liberal, y Julio. Espinosa. Ya dejó de ser. Soy hermano separado. Hermanos separados. No, mire. Ahora, yo le- líder, yo le voy a en lo decir que yo algo. discrepo totalmente Ajá. Bueno, yo... es que la recuperación de la democracia, del modelo económico y todo eso, tenga como fundamento el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, del militarismo en nuestro país. Mire, yo le voy a contar. Cuando yo estaba joven, cipote, poco de eso. hace unos cuantos años, cuando uno en mi barrio, muchas veces en la noche salíamos a platicar, que no había nada que hacer. Entonces a veces llegaban los militares y hacían redadas y salía uno corriendo. Y yo odiaba eso, que andaban reclutando. ¿Recuerdan? El reclutamiento forzoso, que era una cacería. Sí, Odiaba eso. Y yo tenía un rechazo. Además en la universidad todos mis amigos eran del Frente de Reforma Universitaria. Entonces yo sentí un rechazo. Pero llegó un momento, y yo me acuerdo bien, el pánico que nos entró cuando nos dijeron que El Salvador nos estaba invadiendo. Y ya vimos lo que vimos en esa época a las Fuerzas Armadas de otra manera. Era lo único que teníamos y lo único que nos iba a defender. Y no nos defendieron. Honduras, no, claro.
Honduras ¿A dónde no es entraron Suiza. los salvadoreños? No los pararon, sino a que ¿Quién estuvieran. los paró? Los hubieran paró llegado la hasta OEA. San Pedro. No, hablando de eso, Que esa es parte de las entonces, reflexiones las Fuerzas que hemos de Armadas les hacer. debemos mucho. aquí está un combatiente de esa guerra. Bueno, El excomandante de la Fuerza Aérea de Honduras, el general Roberto Mendoza Garay, me escribe y dice: Raúl, excelente programa. En Honduras somos especialistas en hacer extensos listados de los problemas sociales, económicos, políticos que existen en nuestro país, pero nunca ofrecemos ninguna solución. La verdad es que el círculo de la pobreza en Honduras cada día rota a mayor velocidad en dirección opuesta al desarrollo. Ya es tiempo que nos unamos en un proyecto de país a mediano y largo plazo para revertir esta tendencia. estamos de acuerdo. Fue piloto de un corsario y Pero luchó mire, en la guerra. Raúl, ante las Fuerzas Armadas reclutadas. sin las Fuerzas Armadas, usted tendría gobernando las ciudades a los mareros y a los capos. Créame. Y le voy a decir otra cosa. Hay que agradecerle a Juan Orlando el valor que ha tenido, porque le voy a contar, después de lo que él ha sufrido, no sé si otro presidente va a enfrentar lo que él enfrentó. Lo va a querer. ¿Usted cree que alguien más va a querer hacer eso? Mire, yo me acuerdo en otro gobierno. Yo, cuando regresé al país, regresé en tiempos de Suazo, Córdoba. Y desde ahí he estado en varios gobiernos. Cuando se hablaban de atacar esos grupos delincuenciales, desde ladrones de ganado, desde gente que secuestraba y todo, muchos decían en el gobierno: no, con eso no nos metamos, ¿no? ¿Para qué? No, eso olvidemos. El único que ha tenido el valor de enfrentar este problema fue Juan Orlando, con las consecuencias de por vida que puede tener. Entonces, ¿A qué costo? eso hay que ¿A qué reconocer, costo financiero? hay que reconocer ese valor. Mire, nosotros estaríamos peor. Vea el caso de México. Mire, nos critican otros, pero el caso de México, un pueblo tomado por los grupos de narcos, por los descendientes del Chapo Guzmán. Pero aquí Eso no ha estuvieron ocurrido tomados, aquí. aquí estuvieron tomados. No, pero se ha recuperado. Entonces, vea, por eso hay que decidir. Entonces, si eso es lo que queremos, no invirtamos en Fuerzas Armadas. Pero le aseguro que el pueblo se siente seguro con las Fuerzas Armadas. Eso lo estudiamos. Mire, cuando perdió doña Xiomara, yo creo que todavía no entienden por qué perdieron. La gente al ver un Eso es soldado... para Julio. Sí, eso, para- eso está clarito, ¿por qué perdieron? mire, ¿cuál Líder, es? eso está clarito, ¿por Todo qué ga- perdieron? No, hombre, mire, ya va a salir igual que Narrala ganó, que Xiomara Eso ganó. está clarito, todos ganaron. ¿por qué perdieron? Mire, ve, cuando la gente ve a un soldado parado en la esquina se siente seguro. Le da esa sensación. Y eso es invaluable. Entonces hay que entender eso. Nosotros a veces cuando estamos en los gobiernos, cuando nos llamamos técnicos, creemos que tenemos todas las soluciones. Yo, gracias a Dios, puedo estarle preguntando a la gente y dándome cuenta qué es lo que piensa. Le voy a contar algo que me pareció totalmente contradictorio. Ahorita con el concurso docente, ¿verdad? Ustedes están metidos en eso. Propusieron los gremios bajar la nota de aprobación del examen de 75 a 70. Yo les dije, no puede ser. Eso quiere decir que le quieren bajar 5% a la calidad de la educación. Le preguntamos a los padres de familia, hicimos unas encuestas. Y la gente está de acuerdo que se le baje. O sea, la gente no termina de entender, pero tiene cierta percepción de que hay que dar ciertas salidas. No, lo que entiende la gente es que el gobierno le está haciendo trampa, líder. No, pero no le echa el Eso tiempo es la culpa. falta de credibilidad. Le voy a decir, Pero ese es otro argumento. la aparte. falta de credibilidad no solo Eso es es el gobierno, problema de es en el legitimidad. sistema completo, Por eso le digo, hay todo un círculo en el sistema. Y eso lo explotó. de desconfianza. Y eso lo explotó el expresidente Zelaya. Desconfianza. En eso, la desconfianza del sistema. Y eso nos ha causado problemas. Porque al final el sistema defectuoso, pero el único que tenemos. Es como que usted, mire, se le raje la pared de su cocina. Y llega el vecino y le diga, mire, bote a papá porque no sirve. Usted le dice, no, si me sirve lo voy a arreglar. Así es el país. El país no podemos estar botando las estructuras cada vez y diciendo que no sirve. Tenemos que ir construyendo sobre lo que ya tenemos. Yo creo que eso es lo importante, por eso de destruir todo, porque hay una teoría de ese caos, destruir todo, como tenían Bannon, uno de los fundadores de Cambridge Steve Bannon. Analytica, de que había que Asesor de destruir Trump. la sociedad y de los pedazos reconstruir lo que uno quiere. Esas son terribles, esas ideas. Nosotros tenemos que construir sobre Ahora, la Tiene base muchos de Raúl. seguidores en Europa, ¿eh? Raúl, pero lo que dice Mendoza Garay, ¿qué hacemos nosotros con estar nosotros haciendo exhumaciones de los problemas que tenemos? ¿Vamos a vivir solo en eso? ¿O vamos a buscar
soluciones, acuerdos. Cuentos Te chinos. voy a poner un ejemplo. Una cosa que la vamos a sufrir nosotros 4. La falta de agua potable ahí por marzo, abril aquí. Sí. Mira, eso va a ser terrible. A mí me dice un amigo que tiene un pozo en Tatumbla. Navarro, no te preocupes, yo te voy a regalar agua. Le digo, ¿vos crees que yo voy a pasar con 3 tambos de agua toda esa zona de la Villanueva? ¿Ah? Cuando me miren que vengo con agua, no voy a poder pasar, vos. Yo he platicado con gente que vende agua. Me dice, es dificultoso ahorita lograr llenar un tanque y atender toda la demanda que existe. Ese es un problema real que tenemos y que no es un problema remedial o coyuntural. Es un problema que tenemos que buscarle un origen. Para eso nosotros Pero ocupamos. eso que van a tener tomadas acá y van a ser los del Frente Resistente. Líder, para eso nosotros, ¿Lo van a dejar pasar? para eso nosotros ocupamos una política pública Claro, consensuada. no. Sí. Si lo ocupamos, si lo ocupamos. El presidente, ¿cómo lo resolvió el otro día? Dijo, convoco al gabinete tal y tal para que le entremos a eso y necesito que no me cobren los próximos 2 años los organismos internacionales para hacer represas. Va a ser represas sin ríos. Porque el problema ya no es ese, ya no es el problema de la represa, es el río, Raúl. No, pero hay el que río ha en perdido invierno. capacidad caudal y Si todo. usted ve los informes de Copeco, el cambio climático ha producido lluvias intensas en corto tiempo. Lo que pasa es que esa lluvia se desperdicia o la represa no la retiene. Entonces sí tiene sentido eso, pero hay que escuchar a los que han tenido mayores problemas desde hace años, por ejemplo los israelitas. Lo primero que vinieron a decir eso es, mire, el agua es un recurso valiosísimo, cada vez más escaso, por lo tanto hay que ahorrar. Yo creo que eso de ahorrar es lo primero, porque no hay agua. Que vamos a recuperar los bosques, y todo, eso tarda, ¿verdad? Entonces, creo yo que el tema del ahorro es importante, hay que hacer conciencia. Ese es remedial, pero estructural. Es otra cosa. Y la No, otra pues sí, política. pero definamos eso. Mire, a mí me tocó trabajar, ¿se acuerdan que la crisis de la sequía todos los años? Me habían mandado en el gobierno anterior a ayudar no sé si vos estabas en eso, creo que propusiste algunas cosas ahí. En el sector seco aquí del Paraíso, esos municipios, Sí, Texigua. Testigua y todo. Bueno, fíjese que ahí hay un río. Y nosotros hicimos una evaluación y me decían los técnicos, mire, si aquí se construye una represa, claro, costaba un montón de plata. Cosechadora de agua más que todo. No, una represa realmente. Esa represa puede irrigar todo este valle y este valle puede ser totalmente productivo. Y una represa que costaba $20 millones le cambia la vida a toda esa zona. Claro. Entonces es una cuestión de recursos. Entonces lo de la represa no es tan tirado de los cabellos, pero sí estoy de acuerdo que hay que tomar varias medidas. Y mire, las decisiones para estas crisis creo que no es bueno que solo las tome el gobierno. Pienso que tienen que consensuarse porque aunque no sea la mejor solución, pero si hay consenso, todos la van a apoyar. Entonces eso es para que usted no venga y critique. No, Es eso de está Raúl malo. que yo siempre menciono, Raúl. Hace unos 6, 7 años se hizo el proyecto de irrigar Jamastrán. Líder, irrigar Jamastrán. Sí. Allá está botada toda Ajá. los implementos La tubería. que compraron y nadie volvió a hablar de ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no le da seguimiento a eso? ¿Por qué las alcaldías no le dan seguimiento a todo eso? Debe de haber algo. Alguna razón debe haber, ¿verdad? Alguna razón, va. Pero esas razones el gobierno no las puede asumir. Sobre esto, bueno, hay años y años de esos errores. Vamos a una pausa y luego que ellos nos digan cuál va a ser el futuro. Julio está hablando de eso, de la irrigación de Jamastrán que quedó botada. Y así han quedado botadas muchas cosas. Bueno, ¿cuántas casas hay aquí en Tegucigalpa, aquí en Tegucigalpa, Ciudad Mateo? ¿Se puede recuperar con población educada ecológicamente, Raúl? Por eso, tantos errores en un país tan pobre. Pero ¿a qué hora termina el programa? ¿No? Ya nos queda poco, por eso lo voy a dar la pausa. No, porque yo pensé que íbamos a hablar de política. Y la otra semana los traigo para hablar de política. Vamos. Creo que la política, decía yo anoche, se va a hablar todos los días a partir de que ya se lanzaron todos, los nacionalistas, los de Libre. Faltan todos. Por eso, faltan, pero una gran mayoría se lanzó. Ya el país está metido en la política. Raúl, me preocupa a mí eso. El otro día tenía aquí un dirigente de derechos humanos
buen dirigente. Yo siempre le he visto el perfil de Custodio de los 80. Y ahora el hombre aparece que se va a la política. ¿No? ¿De Wilfredo Méndez me estás hablando? Pues se va a la política el hombre. O sea, un hombre que cumple un papel importantísimo tiene derecho. en el tutelaje de la conservación de derechos humanos, digo yo, y se va a la política, lo vamos a perder. Pero va a volver a asociarme, pues. Sabemos que no va a tener ninguna posibilidad. Pero así hay un montón de gente que se le mete el gusanito de eso. ¿Verdad? Permítame, una pausa, continuamos, ellos nos van a decir, A Raúl, ¿no? ellos ven cómo, ellos van a decir cómo visualizan este 2020 y la otra semana, no sé si les parece el martes. ¿Pueden el martes? Para que hablemos Bueno, de Todos somos asesores, no marcamos. Para que hablemos de no hay política. Julio Marca en la UPN. Oiga, no marco. Aquí le voy a leer que la gente no perdona. Don Ramón Espinosa, gran liberal, me dice. ¿Ah? Este hombre trabajó en el gobierno de Reina, sí, en la pero organización. es cierto, Gascona. pero me dice alguien, es más cachureco que Toño Chocoyo. Me dice. Bien, vamos a la parte final. En conclusiones de parte de mis invitados para ver qué piensan. Don Darío Hernández, ¿cómo visualiza este año? Aparte que ya va a comenzar la campaña política, que esas campañas políticas tan largas, yo insisto, le hacen daño al país, ¿verdad? Porque atrasan muchas cosas. La gente que trabaja en el gobierno, una gran parte se dedica más a política que a trabajar y a buscar el desarrollo del país. ¿Qué piensa? ¿Qué esperamos de este 2020? Pues partiendo de su idea, creo que este año y lamentablemente también el otro, con mayor intensidad, estaremos abocados a las tareas propiamente políticas electorales y eso de alguna manera genera también expectativas muy reservadas con respecto al desarrollo del país porque los inversionistas piensan que es mejor saber cuáles serán las nuevas reglas del juego a través de un nuevo gobierno y prefieren esperar las circunstancias más apropiadas. Particularmente desde el punto de vista de la economía, y ahora hablo como economista desde mi profesión y ese es mi trabajo en la docencia en la universidad durante muchos años, debo de decir que con mucha reserva porque hay problemas internos y problemas externos en la economía mundial. La economía mundial, Estado de Europa, Brexit, la China inclusive, está disminuyendo sus porcentajes de crecimiento y de desarrollo y eso entonces genera también problemas internos en países como los nuestros. Yo escuché una declaración del presidente del Banco Central diciendo de que en el primer semestre el 39% de la inversión extranjera en Honduras del plan no se había cumplido y eso es preocupante porque aun cuando la inversión extranjera en Honduras son 1.200 millones aproximadamente al año en promedio, eso que significa apenas un trimestre en el caso de Panamá, que es el país que más crece a nivel de todo Centroamérica. Entonces vemos con reserva toda esta situación, pero en este margen de problemas yo quisiese decir que las políticas públicas tienen que ser propensas al desarrollo de la mayoría de la población. ¿Qué significa eso? Significa que todas las políticas públicas tienen que buscar la forma en cómo se genera empleo masivo en la población hondureña. En Honduras aproximadamente al año se incorporan a la actividad económica, en teoría, población económicamente activa, aproximadamente 150, 160 mil jóvenes, de los cuales apenas el 50% tiene la oportunidad del empleo. No hay una política concreta sobre un empleo para los jóvenes, como lo hay en otros países, Corea, España, etcétera. Y también la mayoría de la población se incorpora a lo que conocemos como nines, o sea, ni trabajan ni estudian y esos son propensos a la situación de la mara que mencionaba el ingeniero Espinosa. En conclusión, las políticas para este año con mayor reserva y además con un crecimiento de muy poco, porque al final para mejorar las condiciones económicas del país no basta con crecer del 3, 2.7, 3.1% anualmente,
porque el crecimiento tiene que ser arriba del 5 o el 6%, como se crecía en la década hace aproximadamente 10 años, y de esa manera se puede mejorar las condiciones económicas del país. Quiero, por último, decir aquí que efectivamente vamos a participar en el otro orden de ideas, en esta reunión tan importante del domingo en San Pedro Sula, en un homenaje a una persona que lamentablemente no fue presidente de Honduras, pero fue un ejemplo de trabajo y de superación profesional y empresarial y política. Muchas gracias. Lo espero el martes, licenciado Darío Hernández, para que hablemos de política, de todos los partidos políticos, que ya van como 13, pero eso el martes lo vamos a abordar. Don Julio, 2020. Raúl, el 21 de agosto del 2013, 8 partidos políticos, hoy dije que hay 13 o 20, se reunieron para firmar un acta de compromiso, donde allí iban a resolver todos los problemas de legitimidad de la ley electoral. 21 de agosto del 2013. De eso no se ha cumplido absolutamente nada, excepto un poco lo que se hizo en el Registro Nacional de las Personas, de nombrar unas personas interinas. A esa época, esos eran problemas fundamentales que cuestionaban el modelo político nuestro. Las fuerzas políticas beligerantes de esa época, ante Naciones Unidas, firmaron eso. Hoy, Raúl, los programas que tienen mayor audiencia en Honduras es cuando tú traes, u otros traen, dirigentes que hablan de reformas electorales, del censo, de la deuda política, de los requisitos para inscribir partidos, de la conformación de las mesas electorales, de cómo va a ser si hay reelección o no hay reelección. Esos son los problemas que tratamos aquí y que la gente le gusta que tratemos. Mira pero, Raúl, para escuchar, tenés razón. Yo hoy, cuando ya los vi aquí en Estados, pensé, no, pero las preguntas que tenía hoy, ¿cuáles son las expectativas en materia electoral para el año 2020? Cuando se menciona que podría adelantarse las elecciones primarias, hay confianza en los nuevos organismos electorales, porque es cierto lo que dice Julio, le fascina a la gente la política, el fútbol y la política a la gente aquí en Honduras. Entonces, Raúl, eso nos entretiene. Y el partido de gobierno lo sabe muy bien. Por eso le ha dado largas a todas. Y a este momento yo estoy convencido que no van a haber reformas electorales significativas. Porque esta ley, el gobierno actual le ha servido al Partido Nacional para elegirse 3 veces consecutivas. Lo que menos estará interesado es en cambiar las reglas, en volver transparente un proceso electoral. No quieren poner entonces no van a hacer reformas y le van a dar largas. Y con eso sigue la incertidumbre de carácter político. Pero me voy a lo otro, Raúl. El 2020, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los problemas que ahorita tenemos reales? Los capitalinos tenemos un problema real de sequía, donde está el 17% de la población hondureña. La falta de visión de las necesidades de esta capital ha hecho que nos llenen de cemento y que eviten de crear condiciones para tener agua potable. Raúl, a este momento hay enormes casos de dengue, y esos problemas no se tratan porque no hay audiencia. No. Hay problemas he traído los del dengue un montón de veces. Y hay audiencia. Un montón de gente, nadie habla. Hay audiencia. Raúl, las muertes siguen, Raúl. Hay 13 mujeres muertas en esta semana. También, es increíble, Raúl. Mira, hay más de 14 suicidios que se han dado durante la semana de este año. Problemas que siempre los tuvimos, pero no con la gravedad de ahora. Y yo no te digo que el gobierno sea el culpable de eso. Hay un problema en la sociedad nuestra. Mira, tenemos una infinidad de accidentes viales. Raúl, los jóvenes se suicidan, pero cuando vos ves que te pasa un motociclista por un lado y te pasa por otro, pareciera que anda con la intención de suicidarse. Entonces, mira, esos son problemas que nosotros tenemos que irlos a tratar.
hay problemas reales en la agricultura. El gobierno, como dice el líder, como confía en el modelo militar, le entregó la agricultura a los militares y los militares quebraron Hondutel, hombre. Los militares quebraron la cementera. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros en que los militares van a rehabilitar la agricultura en Honduras si ya su modelo de Hondutel demostraron que no son capaces para eso? Entonces, esos temas necesitamos traerlos, no para criticar al gobierno ni nada que se parezca, sino para lograr compromiso de todos los sectores de la sociedad para ya no seguir en lo mismo. El gobierno nos tiene 8 años hablando de ley electoral y no hablando de los problemas fundamentales que necesitamos resolver. Gracias, Julio. Cerramos con el ingeniero Ramón Espinosa. Bueno, yo tengo una visión más positiva, más optimista. Creo que hay que empezar por eso. Si todo lo vemos negativo, al final va a salir negativo. Ese es un mal de los hondureños. Desde que a un tico le pregunta, óigame, ¿cómo está la situación? Bueno, pura vida. Y pregúntale a un mexicano. Pero al hondureño se suelta. Pero hable con un taxista, le va a decir de todo. Es algo que tenemos los hondureños, lastimosamente. Y como bien dice Julio, al final la culpa no es toda del gobierno o toda de este gobierno. Y empezamos hablando de que las soluciones tendrían que ser consensuadas para que sean realmente soluciones. Yo en ese sentido le digo, y tampoco coincido con esa animadversión que tiene con el tema de las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí, las Fuerzas Armadas es un factor importante para el desarrollo por el tema de seguridad, por el tema de control, para los pequeños empresarios, para el pequeño que va al trabajo, que no lo asalten y lo maten en la calle. No es perfecto, pero yo creo que hay que avanzar más en eso. Además, la población lo pide y lo necesita y la población confía. Yo sinceramente pienso que este año pueden mejorar las cosas. ¿Por qué? Mire, estos 6 años de gobierno de Juan Orlando ha estado bajo ataque permanente. Y usted ve que dicen una cosa, atacan, quieren parar. El famoso paro nacional, yo no sé en qué va a parar, que me avisen cuándo es, pero todavía lo estamos esperando. Y Juan Orlando ahí está. Y Juan Orlando, lejos de pararse o sentarse a estar respondiendo, anda trabajando. Eso véalo, la actividad que hace por todo. Y eso la gente lo ve. Porque si hay algo que no pueden negar es el dinamismo y el trabajo que se hace. Que no todo es perfecto, está bien. Que les moleste el tema de los impuestos, está bien. Que no se resuelve el tema de salud. Yo creo que el tema de salud es más complejo que el tema de educación. Cultural. El tema de educación ahí va avanzando. Están sentados hablando. Por lo menos no todos los colegios, pero los que sí quieren. Es más, muchos de los problemas que evitan que hayan soluciones consensuadas es el tema ideológico político. Porque ven esa protesta que debería ser gremial como una herramienta política. Bueno, ahí tienen una señora que ya la quiere lanzar y que supuestamente era una dirigente gremial por las causas. Diga la candidata de Darío. Diga el nombre, diga el nombre. Yo no sé de qué Es la candidata de Darío. Dice, y yo creo que es un error, ¿verdad? No sé la candidata de Raúl, pero yo preferiría ver a Raúl. Como el problema es el dengue, los liberales están buscando una doctora. Bueno, ok, esto se justifica. Pero mire, aparte de eso, pienso yo que así como nosotros platicamos acá, se puede hablar de los diferentes problemas y soluciones. Y creo yo que muchas soluciones son políticas, pero esas soluciones políticas tienen que estar consensuadas. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan la época cuando habían crisis en el país? Así es. Cuando iba a haber golpe de Estado, se reunía el que estaba de turno con don Rafael Ferrari, con Miguel Facusé, con las Fuerzas Armadas, y ahí se ponían de acuerdo. En la casa de Picho Gord. ¿Verdad? Se ponían de ¿Cuál acuerdo. otro? Al final funcionaba. El problema es que ahora hay un montón y no se ponen de acuerdo. Es más difícil. Pero si hacemos el ejercicio, creo yo que Honduras tendría mejores salidas y nosotros estaríamos más tranquilos. Sin duda. Gracias. Muchas gracias. Excelente Bueno, Raúl. participación. Bueno, mi amigo, Entonces, ¿Correligionario? gracias, a la orden. Puta, ¿cómo Bien. entienden esto, correligionario? Y bueno, y vos vas a volver, ¿verdad? No, ya. Vamos a volver. Van a volver, hombre. Paja. Gracias. Pasen buenos días.